Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia y estamos en el canal de Tejiendo con la Abuela Tere. La propuesta para el día de hoy es este hermoso camino de mesa. En realidad vamos a aprender a hacer la puntada y ustedes lo van a poder aplicar a cualquier proyecto. En este caso, bueno, ya se los adelanté, yo hice un camino de mesa, pero también pueden hacer un pie de cama, un chal, una bufanda de verano, una remera o la funda de un almohadón. Miren qué lindo que queda este color con un fondo blanco. También puede ser una mantita de bebé. Bueno, lo que cada uno quiera hacer con esta puntada. Lo que vamos a aprender en el día de hoy es a adaptarlo al tamaño que cada uno quiera, porque me está pasando que cuando yo hago este tipo de proyectos, después me escriben y me dicen, ¿cómo hago para hacer uno igual para una mesa de tantas sillas? Eso yo no lo puedo saber porque no sé cuánto mide el espacio que ustedes quieren cubrir. Entonces, vamos a aprender en el día de hoy cómo podemos con un diagrama cualquiera, adaptarlo a algo que nosotros querramos hacer distinto de la propuesta que yo les traigo aquí en los tutoriales. Bueno, dicho esto, a mí me encantó tejerla. Les cuento, comienza en recto y termina recta. Acá no vamos a tener ningún inconveniente, ¿sí? Termina y empieza exactamente igual. Bueno, vamos a necesitar hilo de algodón. Recuerden que este es mejor si lo van a hacer camino de mesa porque es más lavable, ¿sí? O si lo van a hacer almohadón, pero si no pueden utilizar una lana, lo que cada uno tenga en casa, sobre todo para practicar. Bueno, yo voy a usar un hilo de algodón semigrueso y una aguja de crochet de 4,5 milímetros, porque quiero que esto tenga cuerpo, que no quede duro. Y bueno, las tijeritas, una agujita lanera para ocultar la hebra del final. Este, este trabajo tiene como una doble trama, porque nos va a quedar una vuelta del derecho y una vuelta del revés, que también hace que sea reversible, porque se va a ver de las dos caras exactamente igual. Y bueno, nos permite esto, ¿no? De colocarlo de cualquiera de las maneras que va a quedar eh, prolijo por ambas caras. Bueno, dicho esto, vamos a tomar lápiz y papel y vamos a ver cómo vamos a diagramar este, este proyecto si queremos hacer algo un poco más grande. Bueno, vamos a partir de la base de que entre pico y pico, ¿sí? Entre motivo y motivo, hay 6 cadenitas de separación. Entonces, yo voy a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 como cadenitas. En la séptima, acá va a estar el motivo, que son el abaniquito. Para el próximo motivo tengo que tener 6 cadenitas más de separación. Entonces dibujo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las que van a estar libres. Y en la séptima, vamos a hacer así y vamos a hacer así. Ahí voy a tener otro motivo. Y así voy a continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la séptima la vamos a pintar para identificarla y vamos a tener otro motivo. Al principio, esta era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá vamos a tener otro motivo. Bueno, al principio vamos a tener 1, 2, 3 cadenitas de separación y aquí voy a trabajar. Y recuerden que para que sea simétrico, una vez que tengamos la cantidad de motivos que cada uno quiera colocar, al finalizar tenemos que repetir esta secuencia, que son 3 puntos libres, 3 cadenitas libres, y en la última, ahí voy a terminar, ¿sí? Acá va a haber una vareta y acá va a haber una vareta. Entonces, vamos a hacer una pequeña muestra con 3 motivos, o 4, como la dibujamos acá. Vamos a hacer con 4 motivos.
vamos a tejer con el hilo que querramos hacer el proyecto final, con la aguja que querramos hacer el proyecto final, y vamos a tejer un par de vueltas. Entonces, una vez que tengamos la muestrita, la vamos a medir con 1 centímetro y después vamos a medir, por ejemplo, la mesa, si queremos hacer esto para un mantel, y vamos a tener que calcular cuántos de estos motivos van a entrar en la superficie que queremos cubrir. Entonces cada uno se va a hacer su muestrita y en base a eso va a poder saber cuántas cadenitas. La muestrita la pueden pesar y ahí van a también a poder calcular cuánto material van a utilizar, ¿sí? En peso. Bueno, entonces, una vez que hicimos esto, vamos a contar cuántas cadenitas pusimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Entonces, nuestra muestra va a tener 30 puntos de base. Y extra, vamos a hacer 3 cadenitas más de subida, ¿sí? Esto es nuestra base. Bueno, me voy a montar las cadenitas y continuamos, así cada uno puede proyectar. Muy bien, ya tengo mis 30 cadenitas de base. Voy a hacer una extra, una más, porque quiero volver haciendo toda una vuelta de medios puntos o de puntos bajos, y en vez de tomar la cadenita así como lo haríamos normalmente, lo que voy a hacer es girarla y voy a trabajar en la parte de atrás, y acá donde se forma un granito, ahí voy a insertar la aguja y voy a traer y voy a hacer mi primer medio punto o punto bajo. Las cadenitas normalmente se ven así, yo voy a girar hacia mí y voy a tomar esa lazadita que está del lado de atrás. Y voy a hacer toda una vuelta de medios puntos, ¿sí? Tomando esa cadenita. ¿Por qué hago eso? Porque ya acá estoy haciendo la terminación. Mira, me va a quedar del lado de abajo una cadenita que va a ser exactamente igual, se los muestro en el terminado. ¿Ven? El principio y el final quedan iguales, con una cadenita, y ya tenemos resuelto con esto el tema de la terminación. Bueno, entonces volvemos tejiendo la corbatita que tiene detrás, cada cadenita, hasta el final. En mi caso, las 30 cadenitas de base. Una vez que tejimos todas las cadenitas de base, ven que ya ahí queda súper prolijito. Vamos al motivo en sí, y esto es lo que vamos a repetir. Vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenitas que van a representar una vareta. Una cadenita más que va a ser el espacio. Vamos a girar el tejido y acá, les muestro el papelito, dijimos que vamos a dejar 3 puntos de base y en el cuarto vamos a hacer el abanico. Este que se ve acá es el que está ocupado por las cadenitas de altura. Entonces, 1, 2, 3. Y en el cuarto me preparo y hago, tomando todo el punto junto, ¿sí? Entero, hago una vareta, una segunda vareta, una tercera vareta, una cadenita al aire y en el mismo punto de base 3 varetas más. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 2 cadenitas al aire. 1 y 2. Y voy a saltar 6 espacios y en el séptimo me voy a unir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en el séptimo vuelvo a repetir el motivo. 3 varetas,
Una, dos y tres. Una cadenita de separación y repito otra vez 3 varetas. Una, dos y tres. Vuelvo a hacer, porque entre abanico y abanico hacemos 2 cadenitas de separación. Una y dos. Y cuento de nuevo, porque todavía tengo cadenitas por completar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la séptima hago el motivo de 3 varetas, una cadenita al aire y 3 varetas, todas que nacen desde el mismo punto. 2, 3, una cadenita y de nuevo 3 varetas. Una, dos y tres. Todavía me queda para llegar al final, entonces voy a hacer 2 cadenitas, una, dos y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a tejer mi último motivo, 3 varetas, una cadenita al aire y 3 varetas. Y si nos fijamos en el dibujito que hicimos, tenemos que terminar con 3 cadenitas al aire y en la última hacemos las 2 cadenitas, ¿sí?, de separación. Dejamos las 3 varetas y en la última nos unimos con punto vareta. Perdón, acá era una cadenita. Al final era una cadenita de separación y nos unimos en el cuarto punto con una vareta. Una, dos, tres, 4 cadenitas al aire, giramos y aquí entre las 3 varetas, ¿sí?, el grupito de 3 varetas y 3 varetas habíamos dejado una cadenita. Bueno, ahí vamos a hacer de nuevo 3 varetas, una cadenita al aire y 3 varetas. Ahí les muestro, ¿eh? Una, dos y tres. 2 cadenitas de separación. Miren que es bien fácil. Es ideal para principiantes, para aquellos que quieran hacer un trabajo y lo quieran terminar rápido, para aquellos que no tengan ganas de pensar mucho en el diagrama. No sé, la verdad que es un camino de mesa súper express, es bien fácil y como les digo lo pueden usar para hacer también una blusa, un chal de verano, bueno, para lo que ustedes quieran. Se puede hacer una cortina. En el caso de que quieran hacer una cortina, yo les recomiendo que el hilado, o una cortina o un visillo sería, ¿no?, porque es bien calado, entonces permite la transparencia. Que lo hagan con un hilo finito, porque esto a medida que va creciendo pesa. Entonces por ahí para una cortina no les conviene poner en un barral algo tan pesado porque
para que no se deforme el barral más que nada. Y además porque una cortina se lava muy seguido, entonces para lavar es un poco más complicado si es grande. Bueno, ¿vieron qué puntada más sencilla? Camino de mesa, ideal para el que recién comienza, para el que recién se está iniciando. 2 cadenitas y de nuevo vuelvo a repetir el motivo de 3 varetas, una cadenita y 3 varetas. Les decía, ideal para que el que recién se inicia, para perderle el miedo a tejer. Miren qué lindo para tejerlo, por ejemplo, para una mesa navideña, para poner en el centro de la mesa dulce, como camino de mesa. Pueden hacer platos individuales también, con esta puntada, una cadenita y al final cuento, esta es la de separación y aquí me uno con vareta. Súper fácil. De nuevo, 3 cadenitas que representan la vareta. Una cadenita más que es la de separación. Recuerden que al principio y al final solo colocamos una de separación, una cadenita de separación. Giramos el tejido y nos vamos directamente a trabajar al abanico. Vamos a suponer que lo quieren modificar. También pueden hacer desde la base, en vez de hacer 3 cadenitas, podrían hacer un punto puff. Una cadenita, una vareta que no termina, una segunda vareta que no termina, una tercera vareta que no termina y cerramos todo junto. Una cadenita al aire y en el mismo hueco repetimos una vareta que no termina de cerrar, una segunda vareta que no termina de cerrar, una tercera vareta que no termina de cerrar. Cerramos todo junto y miren cómo podemos variar este punto. De nuevo, 2 cadenitas al aire, 1, 2, y nos vamos a trabajar aquí y hacemos punto puff. Entonces, con esta misma técnica o puntada podemos tener 2 caminos de mesa distintos. O 2 proyectos distintos en realidad, porque ustedes pueden utilizarlo para hacer otro proyecto. ¿Ven? Así que bueno, es ideal para que se animen a crear su primer diseño. Elijan cualquiera de los dos van a quedar muy bonitos. Si tienen que hacer un regalito, por ejemplo, para Navidad, pueden hacer un caminito con esta puntada, la que hicimos recién, y otro caminito con la de puntos puff, y ya tienen 2 regalos distintos y tienen que quedar bien con 2 amigos o 2 familiares. Así que bueno, me quedo tejiendo, vieron que es muy fácil. Bueno, y esta es toda la puntada, vieron que es súper fácil. ¿Qué pasa cuando ya terminamos y tenemos que cerrar? Porque si lo dejamos así va a quedar en piquito. Si queremos que termine recto, vamos a subir 3 cadenitas que son la vareta. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. ¿Se acuerdan que teníamos 2 y 3 varetas? O sea, 3 varetas que representan 3 cadenitas que representan la vareta, ¿sí? 3 cadenitas más que era la separación que habíamos dejado al principio. Entonces giramos el tejido, ya hicimos las 3 cadenitas extra al aire y acá en la cuarta me uno. ¿Qué es lo que hicimos? Les muestro en el dibujito, ¿sí? Que son estas 3 de separación que había entre el punto vareta y el primer motivo. Ahora, entre vareta, entre motivo y motivo, ¿se acuerdan que habíamos dejado 6 cadenitas libres? Entonces vamos a repetir y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y me uno, la séptima, me uno en el medio de grupito de vareta y vareta, ahí donde hicimos la cadenita, con punto bajo. Vamos a repetir lo que dibujamos. Ahora tenemos otro motivo de varetas, entonces tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas al aire y me uno ahí en el centro. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la séptima va a ser aquí en el centro de grupitos de vareta. Y para llegar al final, de nuevo dejábamos 1, 2 y 3 cadenitas al aire y nos uníamos con punto en vareta en el último punto. Acá dejamos un espacio y me uno con una vareta. Entonces esto queda bien derechito, bien prolijito, exactamente igual a como comenzamos. Y tenemos que hacer la primera vuelta, ¿se acuerdan que la hicimos con punto bajo? Entonces, una cadenita de altura, giramos y vamos a hacer un punto bajo en cada punto de base. Yo tomo la cadenita de abajo para que no se abra, ¿sí? Este es el tercero. Acá directamente puedo entrar en la cadenita y acá como quedó como medio torcida, ¿sí? La giro hacia mí y ahí nos metemos en la cadenita como siempre, ¿eh? Pero nos acomodamos, porque si no es como que queda escondida, no se ve bien. Entonces las giramos un poquito, las que quedan al aire, ¿sí? Ahí, ahí. Pueden hacerle una terminación con flecos, pueden hacerles unas onditas, otros abaniquitos al principio y al final. A mí me gustó dejarlo así recto, ¿eh? No le coloqué nada. Porque en realidad no va de punta a punta en mi mesa, entonces los flequitos quedaban así medios como descolgados. Yo los voy a usar en el centro de la mesa y ahí voy a poner, bueno, después les voy a subir una fotito de cómo lo voy a acomodar. Acá todavía me queda un punto más, si no van contando, recuerden que entre grupito de abanicos de varetas nos tienen que quedar 6 puntos bajos y el séptimo sería acá, ¿sí? Ya ahí tenemos marcado el huequito. Entonces queda exactamente igual al principio que al final. Bueno, muestra terminada, puntada súper fácil. Acá les dejo el camino. Ahora les voy a decir en la cajita de descripción, les voy a dejar los gramos que yo utilicé y lo que mide. ¿Sí? Bueno, me encantó este color. Acá que estamos en primavera, este color rosa en la cámara se ve como más suavecito, es como un salmón en realidad, es como un rosa salmón. Precioso. Bueno, espero que lo pongan en práctica, que les haya sido útil todas las explicaciones que les di. No dejen de tejerlo. Me enamoran los caminos de mesa así caladitos porque se tejen fáciles, se tejen rápido y se notan bien las puntadas, quedan súper delicados. Así que bueno, los veo la próxima con un nuevo proyecto. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Muchísimas gracias a quienes se unieron esta semana al canal. Sean todos muy bienvenidos. Y bueno, los veo la próxima semana. Cariño, un besito para todos.